Sí, hay que separar las dos cosas. Una, es esa línea delgada que parece haber entre el mundo de la intelectualidad humana y una pequeña línea que los liga con el mundo espiritual. Vamos a hablar de estas ciencias como es la psiquiatría o a veces muchas influencias ya más culturales como la filosofía. Son pensamientos con los que Satanás llega al intelecto humano para tratar de hacerlos creer que tienen el conocimiento, que tienen la inteligencia, que tienen las respuestas, que tienen el consejo. Y muchas de las cosas que a lo mejor puedan hacer un buen consejo, pues ya les causa orgullo poder pensar que los grupos que pertenecen a centros de consejería, de readaptación, de análisis psicoanalíticos, psicologías, todos esos métodos que están al alcance de la sociedad como método de auxilio cuando una persona se siente que necesita unas palabras o un consejo. En crisis. Así es. Y realmente volvemos a un punto anterior, cómo Dios ofrece libertad y luz para consejos sobre estas cosas, y sin embargo todo el gran campo que ha abierto Satanás en la sociedad para atención a estos problemas es demasiada la forma en la que los capta, es mucha la influencia que ha tenido en las épocas los grupos que se han formado, la aparente ayuda, los resultados que algunos han obtenido, y como fruto se ve reflejado en que muchos acuden a esos métodos, ¿no? Que realmente, aunque parecen muy buenos, mientras no lleven a Dios, mientras no conduzcan al arrepentimiento, mientras no libren de una condenación después de morir, de nada sirven, aunque ayuden temporalmente. Sí, ayudan temporalmente, y pues el gancho que Satanás utiliza, como siempre lo decimos, pues es la seducción y la lisonja. O sea, las doctrinas de Satanás, sean las religiosas o las seculares, porque se las gasta por ambos lados, pues son siempre atractivas, a diferencia de la doctrina de Yeshua, que en un principio no parece tan atractivo, eso de empezar a morir a la carne, subir a la cruz con Yeshua, empezar a vivir en juicio, empezar a vivir en obediencia. Sin embargo, al poco tiempo que por gracia vivimos así, nos damos cuenta que aquí hay verdadera libertad con Yeshua. Y la paz temporal que da Satanás, o el aparente bienestar o salida que da, pues acaba muy rápido, y la persona que una vez puso su confianza en tal o cual doctrina o persona o grupo religioso, pues termina desahuciado, termina desilusionado, muchas veces muy enojado. Sí. Por el fraude, por el resultado final. Esto se ve reflejado en muchas de las personas que incluso han pedido riquezas y Satanás se las ha otorgado, pero por medio de eso no pueden encontrar la felicidad. O sea, todo lo que ofrece, sin duda, como acabas de decir, es temporal. Pero aquí básicamente estamos hablando de la dimensión espiritual de Satanás, cómo por medio de falsas doctrinas espirituales, y ya hablamos de otro tipo, filosóficas o intelectuales, trata de hacer creer que somos espirituales. Otro camino que Satanás usa, y es muy muy habitual en él, el arte. Los artistas, muchos de ellos, en sus diferentes expresiones, las bellas artes, literatura, pintura, cine, música, pues terminan creyéndose muy espirituales porque hacen música. ¿Hacer música nos vuelve espirituales verdaderamente? No, realmente no. Ahora que se toca el punto de la música, pero del arte en general, porque la literatura también. Sí, del arte en general. Sí, hablando de la cultura, el arte en general, es muy fácil observar que los perfiles de las personas que pintan o de las personas que tienen esas cualidades, que cantan, que hacen teatro, muchas de esas personas viven en una soledad. Son como esa imagen que el mismo teatro da de una cara sonriendo y una cara triste, ¿no? Es muy curioso que no hay felicidad. Es como una droga el arte, una forma de escapar. Claro que sí, estamos de acuerdo. Aunque a muchos no les va a gustar esto. No estamos en contra del arte, sino que estamos en contra del arte como
como un ídolo, ¿verdad? Sí, porque el arte ha llegado a utilizarse bajo conceptos de desvirtuar el verdadero concepto, porque vamos a recordar a un psicólogo, un doctor que hace un tiempo le decía a un hermano nuestro que tenía que ver una foto de una mujer para poderse sentir relajado y desestresado, ¿no? El cuerpo de la mujer, ahora resulta que la lujuria se disfraza viendo la naturaleza. Espiritualidad. Esto es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque muchas están atrapados de diferentes maneras, unos en religiones, otros en sectas, otros en denominaciones, otros en el arte, otros en la sabiduría del mundo, pues creyendo verdaderamente en la yoga, en la meditación, muchas doctrinas de Oriente, el budismo, por ejemplo, que no es una religión, es una filosofía. Pues también hay millones de personas que creen que seguir a Buda te hace espiritual. Hay una mala comprensión de lo que es la espiritualidad. Para nosotros la verdadera espiritualidad es la que tiene el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu de Dios, cuando alguien hace una confesión de arrepentimiento que es totalmente genuina, Él viene a habitar en el creyente. Dice Efesios 1:13 que viene y toma a esa persona para empezar a renovarla y habitar en él, y entonces la sabiduría que empieza a emanar, o el consejo, o la forma en la que la vida se empieza a reencarrilar, es por obra de Dios directamente. La gente cree que espirituales son, voy a poner unos ejemplos, monjes, monjas, ermitaños o gurús o derviches o gente que pues vive, digamos, sin que no toma, que no fuma, que es puro. Pero la verdadera espiritualidad, la del Espíritu Santo, es bastante distinta, ¿no? Sí, empieza primero con la mente renovada, que es la mente de Cristo, es uno de los frutos del Espíritu Santo. El perdón, el amor, el gozo, son algunas de las características que se empiezan a mostrar en la persona, que difícilmente alguien, si no es que imposible o temporalmente, solamente logrará con sus esfuerzos humanos, y sin embargo los dones del Espíritu son permanentes. Otra cosa importante es esta línea que lleva a las diferentes filosofías, como por ejemplo los monjes, los ermitaños. Ese es un punto que a lo mejor se ha puesto muy extremista cuando se ha malentendido secularmente, porque un espiritual no tiene que ser una persona de renombre que esté al frente de un grupo. Para Dios, cualquier persona que le rinde su vida está ya bautizado por el Espíritu Santo para ser verdaderamente espiritual, y eso es algo que puede alcanzar cualquier persona en cualquier parte del mundo que le entregue su vida a Dios, y no nada más un líder religioso como un monje, un gurú. Ese es el panorama que le ha dado la religión para tratar de causar impacto sobre sus feligreses, pero especialmente la religión cristiana. Bueno, no toda la religión cristiana, pero digamos que la parte mayoritaria, la Iglesia Católica, ¿no? Así es. Su forma de presentarse como gente que merece ser reverenciada son las largas túnicas, las apariencias de piedad. Así es. Los rabinos con sus sombreros también pretenden, o sus kipas. Sí, pretenden tener una especie de control como influencia sobre los que los miran, pero realmente el Señor decía que muchos de ellos son sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera, la verdad, están limpios, pero por dentro llenos de huesos secos. Sí, bueno, cualquiera que se disfraza de espiritual o de iluminado, pues ya está reprobado, porque no es por fuera, es por dentro. Así es. Es importante notar cómo en Proverbios 3, cuando el Señor va a hablar de los órganos del cuerpo, cómo están, cuál es su uso y a su disposición, todo lo que tiene que ver con las manos y los pies son los últimos, porque al Señor es lo último que le interesa. Primeramente, los primeros órganos que Él transforma es el interior. Así es. La espiritualidad negra y falsa de Satanás inmediatamente produce orgullo. Soy más, soy mejor, soy espiritual. En cambio, la espiritualidad que da el Espíritu Santo produce gratitud, produce humildad, produce más y más sumisión a aquel que sabe todas las cosas y que tiene el control. Entonces, para terminar, Luis, ¿cómo diferenciar? Porque Satanás se viste de ángel de luz
Y millones creen que aman a Cristo porque son cristianos, cuando Cristo no hizo el cristianismo. Cristo es Yeshua, y más vale decirle Yeshua a Mashiach, porque eso quiere decir Jesús el Cristo, Yeshua el Cristo. Sí, así es un buen punto para terminar. ¿Cómo es que Satanás sigue haciendo de alguna manera? Ya lo hizo con la iglesia apóstata, una imitación, y ahora una imitación más es cómo poder diferenciar el verdadero poder que Dios da. Primeramente hay que mirar a la cruz y al Cristo resucitado. O sea, el Cristo vencedor sobre la muerte y sobre el pecado, ¿verdad? Porque espirituales son aquellos que tienen el Espíritu Santo, punto. El poder, vaya, para destruir toda la carnalidad, todo el pecado que todavía sigue estando dentro de nosotros. Así es, y este Espíritu Santo se recibe por la fe, en el momento de que se creen que hay un pacto que Dios hizo por medio de su Hijo para que todo aquel que ponga su fe en Él no tenga que morir ni estar encadenado en una vida secular de enfermedad, de esclavitud espiritual. Vicios, de adicción, rencor, de odio. Así es, porque mirando en Yeshua hay verdadera libertad, el espíritu de la libertad. Sin embargo, Satanás tiene estrategias muy claves para atrapar el intelecto humano y también quererlos hacer sobresalir, y en este caso brinca el orgullo, como lo decía usted hace un segundo, y eso es, hablemos de la ciencia, por ejemplo. La ciencia puede tener muchos avances muy buenos, porque también dice la Escritura que Dios vela por la ciencia, pero Satanás también tiene su lado oscuro de la falsamente llamada ciencia, la cual muchos miran y son engañados. Hablemos de muchas cosas que son enseñadas en las escuelas, que tienen una influencia de una exigencia que el alumno tiene que sacar de 10, cuando en realidad se detienen en teorías, son cosas que no son demostrables. Hay otras teorías paralelas, pero sin embargo los científicos las defienden demasiado, porque son las pocas luces que Satanás les ha regalado, luces opacas que no tienen mucha revelación de lo que de verdad Dios tiene en la naturaleza, en sus leyes, y que Dios las ha revelado, y que aún así el conocimiento de vanagloria de Satanás impide que por la fe se acerquen más a Dios, quien puede revelar más secretos. Y es que Yeshua es luz y el diablo es solo un resplandor que solo puede resplandecer porque se agarra de esa luz. Así es, porque les hace creer que el resplandor es la luz. El resplandor no es la luz, es un efecto de la luz, como la reverberancia, como el resplandor, como el rayo. El rayo no es la luz, pero sin luz no hay rayo. Así es, como dice la Escritura, no hay, porque solo tinieblas hay en él, ¿no? Y cuando habla mentira, de suyo habla. Okay. polvomiseria.com